Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada oyente que nos va a sintonizar en esta hora o durante estos minutos. Tengo en este día un mensaje, un testimonio a manera de introducción. Quiero comentarles que en abril del año de 1918 el Señor puso en mi corazón comenzar un ayuno, el cual me puso por 3 días de la semana hasta las 12 del día. Y quiero decirles que fue un ayuno que hasta ahorita Dios me ha dado las fuerzas para poderlo seguir llevando. Fue abril del 1918. En diciembre del año de 1918, el Señor habló a mi corazón y me dijo que me iba a dar uno de los mensajes de los últimos tiempos. Recuerdo bien yo que le dije, Señor, ¿cuál? Yo siempre he querido predicar de Apocalipsis, saber de Apocalipsis. Para mí leer Apocalipsis era como leer en chino. No le entendía nada. Y creo que tal vez todavía no le entiendo. Pero cuando el Señor me dijo cuál era el mensaje, yo le dije, ¿cuál, Señor? Él me dijo, este es uno de los mensajes de los últimos tiempos por el cual voy a preparar a mi pueblo, voy a preparar a mi iglesia para ese día del arrebatamiento. Creo también yo que para ese día, si no llega el arrebatamiento, para cuando uno parta con el Señor. Me dijo, es acerca del perdón. Recuerdo yo que le dije al Señor, del perdón, Señor, pero si ya no lo sabemos, todos te pedimos cada rato perdón. Pero el Señor me dijo que no, que Él me iba a mostrar verdaderamente para que pudiera yo compartirles a cada oyente este tema. Y de hecho puso en mi corazón escribirlo a manera de un librito que les quiero mostrar. Aquí está. Así es como está subtitulado. Este librito también voy a traer un estudio bíblico más adelante para poderlo desglosar, para poderlo explicar. Este mensaje que el Señor me dio es de los últimos tiempos. Es un mensaje, no digamos que profético, pero es un mensaje de preparación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Para aquellos que un día recibieron a Jesús y se han apartado, Dios quiere que regresen a Él, que puedan entender cuánto les ama. Y que el perdón, cuando nosotros le pedimos al Señor, después de haber aceptado a Cristo, este perdón nos santifica y nos trae otra vez de nuevo al comienzo del Señor, en el cual podemos comenzar limpiamente a servirle al Señor. Como le vuelvo a decir, voy a dar un estudio más explicado. Este es uno de los libritos que Dios me dijo que hiciera para poderlo compartir a las personas. En el año de diciembre, como le decía, diciembre del 1918, el Señor me habló esta palabra, me dio el mensaje, abrió mi entendimiento, mis ojos espirituales para poder entender este mensaje que verdaderamente me ha servido mucho a mi vida. Después, en noviembre del año de 1919, recuerdo bien ese día, estaba yo en la casa, salí fuera de la casa, y esa voz, como el Señor sabe hablarnos a nuestro corazón, el Señor comenzó con esta plática y me dijo, ¿sabías tú que cuando yo morí en la cruz del Calvario hubo un acontecimiento astronómico? Y cuando yo nací también hubo un acontecimiento astronómico. Recuerdo yo que me quedé pensando y meditando en una de las escrituras que yo conocía y dije, sí me acuerdo, más o menos vagamente me acordaba. Creo yo que el Señor me estaba motivando a que fuera a estudiar esta parte, porque el Señor me dijo, el día que yo morí en la cruz del Calvario, hubo un acontecimiento astronómico. Dice la Biblia que el sol se puso oscuro y la luna como sangre. O sea, el Señor me daba a entender, ahora entiendo, que hubo un eclipse lunar de sangre. Y cuando Él nació también hubo un acontecimiento que dice la Biblia que los sabios, los reyes, los magos de aquel tiempo siguieron una estrella, la cual lo llevó hasta el pesebre donde nació el Señor Jesús. En el libro vamos a leer esta escritura para que vean. Entonces, basado en esto, fui a las escrituras y
como en verdad abrí el libro de Mateo, busqué la escritura en el Mateo capítulo 2, versículo 7, dice así: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Dice que una estrella les dirigió a Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo. El punto de esto es que ese acontecimiento astronómico, según la palabra, no me voy a extender ni me voy a meter, hubo gente que estuvo pendiente de esos acontecimientos. Ahora, regresando a este punto donde el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, en aquellos tiempos no es como ahora, que ya se saben los días, el año, el mes en que está o va a haber eclipses, tanto de luna, del sol, de sangre. Hoy usted va al internet y busca, hay un calendario para cada año de eclipses. Pero en ese tiempo hay una escritura en el libro de Joel, capítulo 2. También fui a Joel, capítulo 2, que es la escritura que el Espíritu Santo me recordó para que yo fuera a buscarla. Y en el versículo 28 dice así, Joel capítulo 2, versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros hijos verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero fíjese esta escritura en el versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel profetizó de este acontecimiento que exactamente cuando nuestro Señor Jesús murió sucedió. Si vamos al libro de Mateo capítulo 27, ahí donde estábamos, Mateo capítulo 27, nosotros vamos a mirar que ahí la escritura nos dice en el versículo 45, vamos a ver qué nos dice la escritura, Mateo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aquí Mateo nos da una descripción de lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz. Dice que el sol se oscureció. Hubo un acontecimiento astronómico. Desde cuando profetizó Joel, creo que miró él en visión. Cada movimiento, cada segundo, cada minuto, yo creo que sincrónicamente estaba en la voluntad del Señor, de Dios nuestro Padre. Este acontecimiento astronómico no sucedió nada más porque sucedió.
había una fecha, había un día y había un momento en el que iba a ocurrir. Y fíjese cómo es la sincronización del tiempo de Dios, que nuestro Señor Jesús, exactamente un segundo antes de que ocurriera este acontecimiento, Él entregó el Espíritu. Pero este acontecimiento estaba ya provisto que iba a suceder. Tal vez nadie tenía este conocimiento de que iba a haber un eclipse como hoy lo hay. Pero es increíble saber cómo exactamente se cumplió este tiempo. No me voy a extender ahí porque puedo explicar muchas cosas que pasaron en ese momento que he investigado. Entonces el Señor me puso a investigar estas escrituras y creo que el Señor me quería llevar a algo que más adelante le voy a compartir. Y en el libro de Hechos capítulo 2, vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 2. Ahí más adelante dice la palabra del Señor para que usted vea, para que usted fuera con la palabra, qué es lo que el Señor quiere compartirlo. Le decía que este tema es un mensaje a manera de introducción a algo que le voy a llevar, que le quiero compartir. Quiero decirle que desde que me he querido predicar este mensaje no he podido, hay algo que me bloqueó. Y ahorita antes de comenzar pusieron una música aquí al lado, nunca la habían puesto, una música de banda a todo volumen. Exactamente en el momento que me senté para predicar lo pusieron. Por eso puse la música de fondo acá. Veamos lo que dice el libro de Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vuestros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Joel profetizó grande y terrible. Pedro dice manifiesto. Fue ese día en que nuestro Señor Jesús murió y fue un día de manifiesto para la humanidad, donde el amor de Dios en Cristo Jesús fue manifestado a los hombres. Pero lo que quiero hacerle notar que Pedro dice que este acontecimiento, cuando nuestro Señor Jesús murió, fue lo que profetizó Joel, que cuando él iba a morir iba a haber un acontecimiento astronómico. Y Pedro lo confirma que así sucedió, que así fue. Ahora quiero decirle, estas profecías, como muchas otras profecías, son profecías prefiguradas, que se cumplieron en el pasado y se van a cumplir igual en el futuro, o sea, en estos tiempos. O sea que cuando yo meditaba en esta escritura, no me voy a introducir más, quiere decir que antes de que nuestro Señor Jesús viniera, apareciera, creo que Dios dio sueños y visiones a muchas personas. La Biblia no lo menciona, pero menciona un caso cuando se lo dio al profeta que fue el padre de Juan el Bautista. Dios habló en sueños cómo es que iba a manifestar la salvación a la humanidad. Entonces, yo creo que Dios en este tiempo a muchas personas les dio sueños y visiones de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de los acontecimientos, porque aquí dice la palabra que primero, antes de que hubiera el sol se oscureciera, dice que primero el Espíritu Santo se iba a derramar y iban a haber sueños y visiones. Creo que a lo mejor la gente vio esos acontecimientos y luego
se manifestó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en estos tiempos también el Señor está dando visiones y sueños de lo que va a acontecer en los tiempos venideros antes de que suceda. Ok, Pedro dice que lo que sucedió en nuestro Señor Jesucristo fue la profecía de Joel. Pero esta profecía de Joel profetizada va también a ser manifestada en estos tiempos. O sea, tiene doble función, doble cumplimiento en el pasado y en el futuro que se acerca. Ahora, fíjese bien, cuando el Señor me habló y me puse a investigar, el Espíritu Santo me estaba queriendo llevar a mostrarme. Y me llevó a Mateo capítulo 24, donde los judíos, los apóstoles, le preguntaron a Jesús: dinos cuándo serán estas señales y cuándo será el día de tu venida y del fin del mundo. Los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de la segunda venida, no del arrebatamiento de la iglesia, porque ellos no sabían. Pablo es el que trae la revelación de este gran arrebatamiento, misterio le llama a Pablo. Los apóstoles querían saber cuándo iba a venir el Señor por segunda vez. Ellos habían entendido que Jesús iba a ascender al cielo y volver otra vez. Y Jesús le responde la pregunta en Mateo 24. Usted vaya ahí y usted va a leer. Y quiero leer una parte de esta escritura. En Mateo capítulo 3, los discípulos, Mateo 24:3, los discípulos le preguntan que cuándo será. Mire, vamos a verla para que usted la pueda usted también ver con su propio. Vaya usted a una escritura, escudriñe estos versículos que le estoy dando, y creo yo, mi hermano, el Señor me dijo: quiero que compartas esto que te estoy diciendo, porque habrá personas que lo van a ignorar. Mire, ahorita me van a estar escuchando personas que le gusta estudiar la palabra de Dios y que tienen deseos de saber de la palabra de Dios y son sabios entendidos. Pero el Señor me dijo, así como yo te abrí ese sentir para que tú investigaras lo que yo quiero que investigues, lo van a ignorar. Tal vez por celo, tal vez porque no van a entender lo que el Señor quiere decirles. Pero habrá gente que va a estudiar la palabra de Dios, los versículos que le di, y me están entendiendo lo que Dios les está hablando. Y el Señor me dijo que iba a abrirles el entendimiento y les iba a poner el deseo de investigar y les iba a revelar más cosas que a mí no me ha revelado. Pero lo que el Señor me estaba llevando es que el día de la segunda venida, el Señor me puso a investigar, también va a haber un acontecimiento astronómico donde va a suceder lo mismo que Joel profetizó. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Mire, hermano, Mateo capítulo 24, versículo 3, voy a leer, dice así. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, y empieza nuestro Señor Jesucristo a explicarles. En el versículo 7 dice: porque se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Creo que esto lo hemos visto en los tiempos pasados, no muy lejanos, que ha sucedido. Entonces Dios le estaba dando una secuencia. Usted lea Mateo 24, no lo voy a leer todo porque después lo voy a leer a través de un mensaje. En el versículo 14 dice la palabra del Señor así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. En el versículo 29, fíjese lo que dice en el versículo 29.
Jesús está hablando una secuencia de los acontecimientos. Pero en este capítulo 24 el Señor habla del principio de dolores, de la pretribulación que va a haber antes de que sea la gran tribulación. Creo que la estamos viviendo con esta pandemia y los acontecimientos que están sucediendo. Pero dice, la respuesta que Jesús les da a los discípulos es la que ellos preguntaron: ¿cuándo será tu segunda venida? No del arrebatamiento, porque ellos no sabían de eso. Entonces Jesús los lleva por una profecía de acontecimientos y dice exactamente esto, esta gran verdad reveladora. En el versículo 29 dice: después de aquella gran tribulación, que es cierto, nosotros sabemos que después que se vaya después de que suceda el arrebatamiento, habrá 7 años de gran tribulación como no la ha habido jamás. Y al final de los 7 años, entonces dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces el Señor Jesús vendrá a la tierra con todos sus ejércitos. Pero entonces Jesús les responde la pregunta en el versículo 29 y dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Cuando yo me puse a investigar, dice la palabra dice la palabra en Mateo 24:36, dice así: el día y la hora nadie lo sabe. He oído muchos mensajes, pero ha habido mucha gente que los quieren contradecir y no ponen atención a los predicadores, porque luego se defienden y dicen: dice la palabra que el día y la hora nadie lo sabe. O sea, anulando todo lo que el hombre le quiere decir. Como en este caso, yo les estoy dando una revelación, pero muchas personas van a decir: usted está mal, porque dice la palabra que la hora y el día nadie lo sabe. Fíjese cómo habló el Señor Jesús. Las palabras que Él habló son solamente las cuales Él puede respaldar. Él dice: la hora y el día nadie lo sabe. En ese tiempo nadie lo sabe. El Espíritu Santo me puso en mi corazón una palabra como diciéndome: yo no dije que nadie lo sabrá. Yo dije: nadie sabe tiempo pasado pero presente para la respuesta de los discípulos. Le dijo a ellos: nadie sabe ahora el día y la hora, nadie sabe, y nadie de ustedes sabe cuándo va a suceder. Pero está en la voluntad solamente de mi Padre revelarlo si Él quiere. Y fíjese yo lo que le voy a decir, meditando en esta palabra. En ese tiempo, en el libro de Mateos, después de 70 y tantos años adelante, el Señor le revela a Juan el Apocalipsis, dándole grandes detalles, más que Mateo 24, casi diciéndole los tiempos en el que va a ser la segunda venida de Cristo. Tiempos hablé, no hora ni día. Y yo creo que exactamente nadie sabrá la hora ni el día. Pero aún así le digo, la Biblia no dice que nadie sabrá. Si Dios quiere revelarlo, lo revela. Más, creo que se va a cumplir. Nadie sabe la hora ni el día. Pero los tiempos y el año no dijo el Señor. El Señor no dijo: nadie sabe el día, ni la hora, ni los tiempos, ni los años. No, al contrario. Dice la palabra del Señor que el Señor dijo: miren los tiempos. Cuando ustedes ven que las nubes ya se están oscureciendo, ustedes dicen: va a llover. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos estar atentos a los tiempos. Fíjese, en el libro de Apocalipsis el Señor dice: el que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. El que tenga entendimiento, si Dios le ha dado a hombres entendimientos como a los científicos o a personas que pueden entender la numerología o todo lo que se ha descubierto en estos años,
El Señor dice, el que tenga entendimiento, y que creo, el que a mi Padre le ha dado entendimiento y sabiduría, cuente, descubra, investigue, y ustedes van a saber el número de la bestia, ustedes van a saber cuál es la marca. Yo no sé si haya hombres que lo han descubierto, pero dice Dios, motívate. Mira, hermano, para yo preparar este mensaje que yo le voy a hablar, creo que me aventé como unas 300 horas de estudio, de meditación, de preguntar al Señor. Porque se lleva tiempo. Y cuando yo iba a comenzar, yo sabía que me iba a costar mucho tiempo. Entonces yo le preguntaba a Dios y yo quería en mi corazón saber de Apocalipsis. Y el Señor me dijo, ok, ¿quieres saber? Ponte a estudiar. Claro que por la gracia y por el don de Dios me lo hizo fácil. Quiero decirte que no me vanaglorio y voy a decir, toda la gloria es para Dios y todo lo que Dios me ha dado a entender es para la gloria de Dios, no para mí. Pero la Biblia dice que cuando el hombre ayuna, Dios le revela cosas. Hay ayunos con propósitos, hermano. Estos 3 años de ayuno, 3 veces a la semana hasta las 12 del día, no han sido fáciles, hermano. Hasta hoy Dios me ha dado fuerzas. Estos 3 días de ayuno yo los comencé con 4 hermanos, porque trabajaban conmigo en aquel tiempo. Y le dije, el Señor me puso en mi corazón comenzar un ayuno. Y dijeron, sí, vamos a ayunar. Entonces, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves estaban listos. Y yo creo que si hubiéramos ayunado 7 hermanos al mismo tiempo, nos hubiera contado a todos igual. Y yo dije, me faltaban 3 hermanos y el Señor me dijo, tú ayunas los 3 días. Al mes, yo le digo esto, hermano, porque mucha gente dice, hasta las 12 del día, ¿quién no lo hace? Hágalo. Yo le he dicho a mucha gente, ayune, y no. ¿Sabe qué pasó el mes? Uno por uno me fue dando excusas y me dijo, no, que me duele la cabeza, no, es que me da mucha hambre, no, es que no aguanto, y se salieron. Yo iba a hacer lo mismo porque dije, no, pues ya se desbarató. Pero el Señor me dijo, tú quédate, porque hicimos oración y se lo ofrecimos a Dios y prometimos. Dijo, tú quédate con el pacto que hiciste conmigo, con esos 3 días. Estoy hablándole de hace 3 años. 3 veces por semana hasta las 12 del día. Cuando el hombre ayuna, hermano, si a Dios le place, todavía digo, le revela lo que Él quiere revelar. 3 años no es cualquier cosa, hermano. Es un tiempo. Y yo sabía, porque yo he estudiado sobre los ayunos, yo sabía que algo iba a acontecer. Nomás es cuestión de esperar, ser obediente. Entonces el Señor me abrió el entendimiento y me dijo, te voy a decir en pocas palabras. El Señor me dijo, yo te voy a mostrar cuándo será la segunda venida mía. No es exactamente, porque le voy a decir, mucha gente va a decir, no, es que nadie sabe la hora ni el día. Le vuelvo a decir, nadie lo sabe ni yo lo voy a decir. Pero el año yo creo que el hombre lo puede saber, porque los tiempos también. Usted no le voy a explicar, usted sabe que Dios dijo que pongamos atención a los tiempos. Cuando me di cuenta, investigué. Ahora, yo le digo, si tú me estás escuchando, vas a oír este mensaje y lo vas a oír como una predicación y lo vas a dejar en el olvido. Pero si a usted le gusta aprender y si Dios toca su corazón, estudie lo que Dios me está diciendo. Estudie estos versículos, estudie más, con ese deseo, con esa expectación de que algo va a descubrir. Porque Dios lo va a guiar. Entonces el Señor me puso en mi corazón a investigar, y investigué en el internet que en el año 33, porque me di cuenta de que en el año 17, 15, 18 hubo eclipses lunares de sangre que cayeron en el tiempo de la Pascua judío, la cual estaban asombrados los científicos que había sido ese acontecimiento tan exacto. Entonces, por la gracia del Señor, Él me hizo fácil de poder entender. Y pude ver en el internet que en el año 33 es el último eclipse de sangre que cae en el día de la Pascua judío. El Espíritu Santo me confirmó entre el año 32 y 33, dicen ellos, que yo estaba en lo correcto. Entonces el Señor me dijo, si quitas 7 años, va a ser el arrebatamiento. Ahora, el día y la hora ni el mes lo puedo saber, nadie lo va a saber. Pero el Señor, por su gracia,
quiso dejar de entender. Después, ya lo he predicado en otros mensajes, el Señor me recordó a una profecía del profeta King Clement, donde él dice que Trump es la trompeta. Trump es la trompeta, dice el Señor. Trump va a ser elegido otra vez y Trump termina su mandato en el año 25, cuando deja de sonar la trompeta, a la final trompeta. Estudie, yo solo le digo, estudie lo que el Espíritu Santo le quiera poner en su corazón, Él lo va a hacer. Yo creo que cuando termine Trump, si puede ser antes, su servicio como presidente, que es en el año 25, en ese tiempo, entre el 25 y el 26, va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Usted va a ver que en estos tiempos va a haber muchas cosas que se van a acomodar. Entonces, hermano, yo estoy a la expectativa. Ahí me paré yo, ahí me bloqueé y quedó en ese conocimiento. Pero el Señor me quería llevar a algo más. Recuerde que yo no entendía Apocalipsis. Para mí era como chino, como para muchas personas. Y mucha gente lo ha malinterpretado. Cuando yo me acuerdo que el Señor me habló, me dijo Él, cuando me dijo de esto que le digo de los acontecimientos astronómicos, yo le hablé a mi hermano pastor de Los Ángeles y le dije lo que el Señor me había revelado. Y el Señor me dijo así: diles que esta es la señal de que estás en lo cierto. Así me dijo el Señor, y no tengo miedo de decirlo. Te voy a abrir el entendimiento para que abras Apocalipsis. Así me dijo el Señor. Dile que esta es la señal de lo que te he dado a entender. Esto sí va a ser, no como otras personas que dicen y que yo te voy a abrir el entendimiento para que entiendas Apocalipsis. Esa es la señal, me dijo el Señor. Y yo me quedé en ese tiempo, pues, ¿será que Dios me habló? Le dije que en diciembre el Señor me habló sobre estos acontecimientos astronómicos. En el tiempo de la pandemia tuve tiempo para estudiar más la palabra. El Señor me dijo: te voy a abrir el entendimiento, y yo tengo 3 mensajes donde el Señor me abrió el entendimiento acerca de los tiempos que estamos. Estamos en tiempos apocalípticos. El primer capítulo de Apocalipsis 1 al 5 está hablando de cómo Dios está tratando con sus siervos, apóstoles, profetas, líderes, y cómo Dios les dice que tiene cosas que le agradan, que Él hace, pero tiene algo contra ellos. Ese es un mensaje que yo ya prediqué. Me dijo el Señor: estos son los tiempos que estamos viviendo. Yo estoy tratando con mi pueblo, lo estoy corrigiendo, lo estoy limpiando para que estén listos para el arrebatamiento. Del capítulo 1 de Apocalipsis al capítulo 5, usted va a ver las 7 iglesias, que son el trato de Dios con su pueblo, hablándoles y diciéndoles que hay cosas que no le agradan a Él, que están haciendo, aunque tienen muchas cosas buenas. Dice el Señor: tengo una cosa contra ti, arrepiéntete, dice el Señor. O sea, Dios en el